Bienvenidos al Laboratorio de Química de la Universidad de EXI. Se desarrollará la práctica de laboratorio denominada Reconocimiento de Materiales y de Operaciones Básicas de Laboratorio. Dentro de los materiales que se emplean para el desarrollo de esta práctica se utilizan materiales de tipo metálico como la malla de calentamiento, el trípode, pinzas, soporte universal, y también tenemos material de vidrio que dentro de ese material encontramos una probeta, un pignómetro que nos van a permitir determinar densidades. Tenemos Erlenmeyer junto con un embudo de filtración para el procedimiento que se denomina filtración. Tenemos también un agitador de vidrio, una barra de vidrio que nos va a permitir mezclar sustancias. Tenemos un vaso de precipitados, tenemos también material de plástico como el frasco lavador en el que vamos a disponer agua destilada. También tenemos otro material de vidrio que son los tubos de ensayo. También tenemos material de porcelana como el pistilo y el mortero que nos va a permitir realizar una extracción de componentes. Para el desarrollo de esta práctica va a ser la extracción de un componente del repollo morado para poder determinar una operación básica de laboratorio que es el pH. También podemos tener equipos. Dentro de los equipos tenemos una placa de calentamiento o de agitación y podemos tener una balanza digital que nos va a permitir el pesaje de diferentes muestras. Esta parte de pesaje es importante para el desarrollo de la práctica. Debemos determinar que la balanza se encuentre limpia, libre de contaminantes y que siempre se encuentre en ceros. Entonces para eso siempre vamos a oprimir la tecla que nos va a permitir tarar la balanza y desarrollar el pesaje. Para el desarrollo del procedimiento previamente necesitamos tener las masas de otro tipo de material que se requiere en el desarrollo de la práctica, que es un papel filtro. Necesitamos el pesaje de un vidrio de reloj, necesitamos el pesaje de la probeta y necesitamos el pesaje del pignómetro. Estos materiales deben ser previamente pesados. Realizando el pesaje del papel filtro, se obtiene una masa equivalente a 0.6 gramos, que es un dato importante para el desarrollo de los cálculos que solicita la guía de laboratorio. 0.6 gramos es la masa del papel filtro vacío. La masa de la probeta vacía es equivalente a 92.9 gramos. Es una masa importante para el desarrollo de la práctica. Y la masa del pignómetro vacío junto con la tapa tiene un valor equivalente a 11.7 gramos. Un dato importante también para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Bien, el desarrollo de la primera parte del procedimiento entonces tiene que ver con colocar 30 mililitros de agua destilada en la probeta empleando el frasco lavador. Esta probeta debe estar previamente pesada. Y teniendo listo este paso, entonces procedemos luego a utilizar un vidrio de reloj para poder hacer el pesaje de una muestra de arena. Para poder hacer el pesaje, entonces llevamos a ceros la balanza, entonces eso es tarar, y para ese proceso entonces oprimimos la tecla de taraje de la balanza. Llevamos a ceros la muestra y vamos entonces a hacer el pesaje de una pequeña cantidad de arena, empleando otro material de laboratorio que conocemos como espátula. La pequeña muestra de arena
utilizada con tomada con la espátula, entonces tiene una masa equivalente a 2.1 gramos. Esa muestra de arena la llevamos a la probeta con ayuda de la espátula, la colocamos ahí. Después de colocar esa muestra de arena, vamos a observar el desplazamiento que ocurrió de la parte líquida en la probeta. ¿Cuál fue el desplazamiento que tuvo la muestra de los 30 mililitros, desde los 30 mililitros de agua destilada, después de que se le agregó la muestra de arena? Se observa un desplazamiento de 3 mililitros y con ese valor se puede calcular la densidad que puede tener esa mezcla de agua y arena. Continuando con el procedimiento de la guía, mezclamos completamente esos dos componentes de agua y arena utilizando una barra de vidrio que llamamos agitador, y parte de esa mezcla que tenemos en la probeta vamos a llevar una pequeña muestra al pignómetro, un pignómetro que debió ser previamente pesado y que tiene un volumen de 10 mililitros. Esos datos van a permitir calcular la densidad de la mezcla de agua y arena. Llenamos al ras y tapamos con la tapa que tiene un capilar, y de esa forma entonces posteriormente secamos el pignómetro y finalmente pesamos nuevamente en la balanza. Importante siempre que la balanza se encuentre en ceros, para eso entonces taramos y luego sí medimos la masa del pignómetro con la mezcla de agua y arena. De esa forma vamos a poder determinar las diferencias de masas con el dato de masa del pignómetro vacío que previamente fue establecido. El pesaje de esta mezcla con el pignómetro tiene una masa de 22.1 gramos. Luego, la mezcla de agua y arena que quedó en la probeta la llevamos al vaso de precipitados y posteriormente hacemos un calentamiento de esa muestra de agua con arena en el vaso de precipitados utilizando el trípode y la malla de calentamiento y el mechero. Otra parte que conviene hacer es el proceso de filtración. La filtración siempre va a involucrar un Erlenmeyer, un embudo de filtración y papel de filtro. Es importante siempre tener en cuenta cómo es que debemos doblar el papel de filtro. Debemos tener una forma cónica del papel filtro siempre. Primero, haciendo un doblaje de la hoja del papel filtro, doblamos por la mitad, nuevamente doblamos por la mitad, y para formar el cono que nos interesa para la filtración simplemente abrimos uno de los pliegues para formar el cono, y de esa forma entonces vamos a tener allí nuestro papel de filtro listo para desarrollar la filtración empleando la muestra que fue puesta en el pignómetro previamente. Vertimos la mezcla que tenemos en el pignómetro, la vertimos sobre el papel de filtro y esperamos a que la filtración se desarrolle. Nos interesa entonces siempre este proceso básico de laboratorio para hacer separación de los componentes que constituyen a una mezcla. En este caso la mezcla corresponde a agua con arena
y nos interesa separar la parte líquida, que es agua, que va a quedar en el Erlenmeyer, que llamamos entonces el filtrado, y al finalizar la filtración nos interesa entonces medir la masa del sólido, que es la arena, que quedó sobre el papel filtro. Entonces, después de filtrar, utilizando unas pinzas para crisol, tomamos el papel de filtro, lo colocamos sobre el vidrio de reloj, y luego lo llevamos a calentamiento al horno, que debe estar en 105 grados Celsius. Mientras ocurre el proceso de filtración, se puede preparar un extracto de un componente importante del repollo que nos va a permitir la determinación del pH a través de cambios de color y empleando un disco de coloración para poder establecer el valor en el que se encuentra el pH de 2 muestras de este del filtrado, y a cada uno de los filtrados colocarles entonces a un tubo de ensayo 1 mililitro de hidróxido de sodio y al otro tubo de ensayo 1 mililitro de ácido clorhídrico, y empleando una pequeña cantidad del extracto, unas 2-3 gotas del extracto de repollo que tenemos en el vaso de precipitados, las colocamos entonces en los tubos de ensayo para poder observar los cambios de color y establecer el valor del pH. Para la extracción del componente, que se recomienda que el estudiante realice una consulta bibliográfica sobre cuál es el componente del repollo morado que permite establecer cambios de color por los cambios en los valores del pH. Entonces, de repollo morado tomamos una pequeña muestra de ese repollo y lo llevamos al material de porcelana que llamamos mortero, y empleando una pequeña cantidad de agua destilada procedemos a macerar, un proceso que se llama maceración, utilizando un pistilo. La parte líquida de ese extracto es la que nosotros vamos a obtener y nos interesa para poder desarrollar el proceso de identificación del pH de las muestras. Después del proceso de filtración, con ayuda de las pinzas para crisol, tomamos el papel filtro que contiene ya la parte sólida, que es la muestra de arena, la colocamos sobre vidrio de reloj, y esta parte entonces la vamos a llevar al horno, que debe estar precalentado a 105 grados Celsius, para que sea secada esta muestra de papel con la muestra de arena, y luego realizar el pesaje final de papel filtro junto con la muestra de arena después de la filtración. Ese papel filtro previamente debió ser pesado para poder desarrollar los cálculos y la eficiencia del proceso de filtración. Finalmente, el filtrado que vemos en el fondo del Erlenmeyer lo vamos a utilizar para desarrollar 2 pruebas de pH, y ese filtrado entonces, con ayuda del embudo de filtración, vamos entonces a repartirlo en los 2 tubos de ensayo. Vamos a dividir en 2 partes ese filtrado. Y a este primer tubo de ensayo se le coloca 1 mililitro de ácido clorhídrico. Es importante siempre tener las precauciones de utilizar guantes y gafas para evitar salpicaduras también y evitar quemaduras. Colocamos 1 mililitro de ácido clorhídrico en el primer tubo de ensayo. En el segundo tubo de ensayo empleamos 1 mililitro de hidróxido de sodio. Y posteriormente entonces colocamos 3 o 4 gotas de extracto de repollo morado para poder determinar
el valor de pH que puedan tener ambos tubos de ensayo con las muestras de ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Colocamos 3-4 gotas en el primer tubo, 3-4 gotas en el segundo tubo, y los cambios de color que observamos los vamos a comparar con el disco de pH. En el primer tubo el color está cercano a un valor de un pH de 1, y en el segundo tubo, comparando los colores, se observa un pH con un valor equivalente a 9. Los productos de esta reacción, de este procedimiento, es necesario considerar siempre que deben ser eliminados en recipientes que son dispuestos por la Universidad de EXI y nunca eliminarlos por los vertederos de las instalaciones de la universidad. La parte restante de la mezcla de agua y arena que quedó en la probeta fue dispuesta en un vaso de precipitados. Siempre es conveniente revisar que el material de vidrio sea refractario, que sea resistente al calentamiento, y para el calentamiento se utiliza un trípode y una malla de calentamiento y el mechero. Es de cuidado, es siempre de tener cuidado especial para evitar un posible accidente por las altas temperaturas que puede tener este procedimiento. Este proceso en laboratorio siempre va a ser básico, que consiste en la evaporación para la separación de componentes de una mezcla. En este caso, el agua se va a evaporar. Aquí empezamos a tener burbujeo, que nos indica ebullición de esa mezcla, y vamos a tener evaporación de la muestra de agua, y en el fondo del vaso de precipitados vamos a tener una muestra de arena que posteriormente vamos a pesar. Después de secar el papel filtro con la muestra de arena en el horno a 105 grados, se deja enfriar en un endesecador, que es otro material de laboratorio importante después del calentamiento de muestras y análisis de muestras, y con ayuda de las pinzas para crisol tomamos el papel filtro y realizamos el pesaje en la balanza. Recordemos que la balanza debe estar en ceros con ayuda de la tecla de taraje, y hacemos el pesaje entonces del papel filtro, que también debió ser pesado previamente, y vamos a obtener una masa final de 0.8 gramos. Realizamos los cálculos necesarios para observar cuál fue la cantidad de arena que quedó sobre el papel filtro, y siempre considerando los lineamientos ambientales, entonces eliminamos todo material utilizado en laboratorio en los recipientes para sustancias peligrosas. Nunca dejar estos tipos de residuos en las instalaciones de la Universidad EXI, y se recomienda finalmente siempre verificar en la página web de la Universidad de EXI el reglamento que rige en el Laboratorio de Química y Biología de la Universidad de EXI. Muchísimas gracias por su atenta colaboración.